Napoleón Bonaparte es uno de los personajes más controvertidos de la historia, amados por unos y odiados por otros. Considerado un genio militar, emperador de Francia de 1804 a 1815, precursor de que las ideas de la Revolución Francesa se expandieran por el continente europeo, y también conocido por su famoso Código Civil o Código Napoleónico. Sin embargo, no todo imperio es duradero, y la de Napoleón no fue la excepción. El emperador cayó en desgracia el 18 de junio de 1815 en la batalla de Waterloo y exiliado en la isla de Santa Elena, muriendo allí en 1821. Sin embargo, los descendientes de Napoleón, por medio de sus hermanos, harían honor al apellido Bonaparte. No hay que negar que los Bonaparte eran incorregibles, talentosos, creativos, audaces e implacables. De entre todos los descendientes de Napoleón, a través de sus hermanos, uno llama peculiarmente la atención. Su nombre fue Charles Joseph Bonaparte. Fue un ex fiscal de los Estados Unidos. Llevó a juicio por conducta monopólica a John Rockefeller y ganó. Además, batalló contra la oposición del Congreso para imponer su idea de que era necesario crear una fuerza especializada de investigación, que con el tiempo se conocerá como FBI. Pero antes de todo, hay que conocer cómo un Bonaparte llegó a las altas esferas administrativas de los Estados Unidos. La explicación del origen de esta rama estadounidense de la dinastía imperial napoleónica comienza con Jerónimo Bonaparte, el menor de los hermanos de Napoleón. Durante una estadía en Baltimore, se enamoró de una joven estadounidense, Elizabeth Patterson, hija de un rico comerciante de la ciudad. Se casó con ella sin autorización de su poderoso hermano, que además lo consideraba un hijo, no solo porque era 15 años mayor que él, sino porque a la temprana muerte del padre, Napoleón tomó a ese hermano pequeño bajo su protección y tenía otros planes para él. Lo obligó a regresar a Francia y a dejar a esa esposa norteamericana para casarse con Catalina de Württemberg y ser coronado rey de Westfalia. Pero cuando el poderosísimo emperador francés logró separar a su hermano de Elizabeth Patterson, de la unión ya había nacido un varón, Jerónimo Napoleón Bonaparte, a quien la familia y amigos lo llamaría Bo. Y aunque su madre obtuvo luego la anulación del matrimonio, el muchacho no perdió el derecho al uso del célebre apellido. Siguiendo los pasos de su padre, Bo también se casó con una estadounidense, Susan May Williams, con quien tuvo 2 hijos, Jerónimo Bonaparte II y Charles Joseph Bonaparte, el futuro creador del FBI. Nació en Baltimore en 1851, aunque se formó en una escuela francesa y dominaba el idioma. Charles se sintió siempre profundamente estadounidense. Se formó como abogado en la Harvard Law School. Fue un estudiante muy destacado. Al morir en 1922, se creó un premio en su nombre, la Charles Joseph Bonaparte Scholarship, que desde esa fecha recompensa a los alumnos meritorios. Sí, en el talento estaba a la altura de su familia, y en otro aspecto, como su puritanismo y austeridad, no se parecía tanto a los Bonaparte. Conoció al futuro presidente de los Estados Unidos cuando en 1881 ingresó en una asociación llamada National Civil Service Reform League, que buscaba castigar la corrupción de los funcionarios federales. Cuando llegó a la Casa Blanca, Teddy Roosevelt se acordó del abogado honesto
que era Charles, y lo nombró secretario de Estado para la Marina. Una sorpresa para Bonaparte, que quería ser fiscal general, pero el presidente le explicó que necesitaba acumular experiencia administrativa. Poco después, en diciembre de 1906, el presidente nombró a Charles Bonaparte, cuando tenía 45 años de edad, el nuevo fiscal general de Estados Unidos. Además de una infinidad de juicios que llevó adelante en defensa de los intereses del Estado, una de sus peleas más memorables fue la que libró con el monopolio petrolero, la Sherman Act. La legislación antimonopólica databa de 1890, pero el papel mojado hacía falta una persona decidida, insobornable, y que por supuesto contara con el respaldo presidencial para hacerla cumplir. Bonaparte llevó a juicio a John Davison Rockefeller por monopolio. Por ese entonces, el empresario petrolero acaparaba casi el 90% del negocio. La Corte Federal de Saint Louis pronunció un veredicto severo en su contra. La Star Oil fue declarada culpable de haber violado la ley antimonopólica y Rockefeller obligado a desmantelar su imperio, separándose de sus 37 filiales. Aun cuando ya no era fiscal general de Estados Unidos, había dejado el Departamento de Justicia el 4 de marzo, después del fin del segundo mandato de Roosevelt. Así fue como uno de los Bonaparte saboreaba su triunfo. Así fue como una de las causas antimonopólicas más importantes de la historia de los Estados Unidos terminó con una gran victoria del Estado federal contra alguien que consideraban invencible. Aunque el triunfo fue más simbólico que verdaderamente molestó para Rockefeller. El otro gran objetivo de Bonaparte, como fiscal general, era la creación de una policía al servicio del Departamento de Justicia. El FBI fue creado por su iniciativa el 26 de julio de 1908, mediante la contratación de 9 detectives y 3 investigadores para el área de derechos civiles y 12 contables para casos de fraude y violación a las leyes del comercio. Hasta ese momento, las investigaciones se hacían apelando a miembros del servicio secreto, pero estos no estaban a total disposición de las fiscalías. En cambio, el nuevo grupo sería de disponibilidad absoluta. Su jurisdicción sería nacional, para no estar subordinada a los estados, lo que era una novedad para la Organización Federal de la Unión, pero también un imperativo de la modernización del país, sin mencionar que era necesario para la eficacia del combate al delito. Roosevelt y Bonaparte compartían una visión de las reformas que había que emprender para fortalecer los poderes del Estado federal y volver más eficiente la administración del país. A los progresos industriales extraordinarios que estaban experimentando la nación, había que sumarle un orden. Había demasiadas áreas sin ley. El desarrollo económico podía ser anárquico o a la inversa, quedar dominado por monopolios cada día más poderosos, sobre todo en el campo del tabaco o el petróleo, que no dudaban en corromper para asentar aún más su poder. Hasta ese momento, las investigaciones se hacían apelando a miembros del servicio secreto, pero estos no estaban a total disposición de las fiscalías. En cambio, el nuevo grupo sería de disponibilidad absoluta. Su jurisdicción sería nacional, para no estar subordinada a los estados, lo que era una novedad para la Organización Federal de la Unión,
pero también un imperativo de la modernización del país, sin mencionar que era necesario para la eficacia del combate al delito. El otro flagelo era el de la delincuencia. Eran los tiempos de John Dingler, y Bonaparte se quejaba de tener las manos atadas en materia de criminalidad. Pero la violencia era también política. Baste recordar que en 1901 habían asesinado al presidente John McCain por un anarquista. Roosevelt, que era su vicepresidente, completó el mandato y luego fue electo en su primer mandato. Al Estado federal le faltaban herramientas para gobernar la situación. Y las frases más utilizadas por Charles era: sin orden, repetía sin cesar el nieto del rey Jerónimo, no era posible ningún progreso duradero. Cuando Bonaparte asumió la función de representar al Estado en todos los juicios por delitos federales, desde el fraude fiscal, el que más tarde permitiría encarcelar a Al Capone, hasta la falsificación de documentos, pasando por el terrorismo y los secuestros, entre otros, no tenía investigadores especializados en su disposición. Pero la creación del futuro FBI tendría que superar varios obstáculos. En primer lugar, su propuesta de crear una policía especializada dentro del Departamento de Justicia chocó con la negativa del Congreso, que argumentó que sería una traba a las libertades individuales. Encima, un Bonaparte temía que el descendiente de Napoleón I se convirtiera en un nuevo Fouché, aludiendo al jefe de policía de su tío abuelo. La realidad era otra. El Departamento de Justicia ya había logrado destapar algunos negocios con tierras federales en los que estaban envueltos políticos conocidos. Los congresistas acusaron al presidente de estar apelando a métodos ilegales de investigación como el espionaje interno. En concreto, no solo no autorizó la nueva policía, sino que le pusieron más restricciones a Bonaparte para sus investigaciones. Parecía un revés en toda la línea para la administración federal. Sin embargo, convencidos de que estaban actuando en pos del interés general, tanto Bonaparte como Roosevelt hicieron caso omiso de la prohibición del Congreso, con el apoyo total del presidente, pero en la mayoría clandestinidad. El attorney contrató a cargo de su administración a una nueva exagente del servicio secreto, a los que en poco tiempo se unieron otros 25. Cuando el Congreso se enteró y exigió explicaciones, Bonaparte y Roosevelt apelaron a la opinión pública. El fiscal general dijo que no le quedó más remedio que actuar así ante la terquedad de los representantes. Y el presidente insinuó que tenía algo que ocultar. ¿Por qué el Congreso se negaba a tan obstinadamente a que el Departamento de Justicia tuviera los medios necesarios para llevar a cabo las investigaciones? No eran sospechosos. Los parlamentarios eran cómplices de los criminales. Un argumento que volcó a la gente en su favor. Y el Congreso se vio finalmente obligado a ceder y aceptar la creación de una policía especial, el Departamento de Justicia. Charles Bonaparte se comprometió a no permitir tareas de vigilancia política. 15 años después, la oficina creada por Charles Bonaparte pasaba a llamarse FBI, y Edgar Hoover asumió la dirección del organismo en 1924. Charles Joseph Bonaparte murió en 1921. A los 70 años, como era un católico muy devoto y no había tenido hijos, su viuda donó gran parte de su fortuna a entidades caritativas de la Iglesia. En cuanto a las reliquias napoleónicas que poseía, objetos personales de su padre y de su abuelo,
cuadros, bustos fueron donados a la Sociedad Histórica de Maryland.